El estudio que voy a compartir, la palabra que voy a compartir, tiene que ver precisamente con ejemplos de personajes de la Biblia en los que no esperaron en el tiempo de Dios y actuaron de manera desordenada. No quiero decir con eso que vosotros estéis haciendo lo mismo, ni muchísimo menos, pero sí que creo que con lo que voy a compartir quiero transmitir una idea para que quede claro de que hay un tiempo de Dios, ¿no? Que el tiempo de Dios es oportuno siempre para tu vida y que si nos aceleramos, si nos adelantamos al tiempo de Dios, pues podemos meter la pata. Yo soy experto en eso, a mí Dios me ha hablado muchas veces y me ha dicho cosas, y como me he anticipado a los planes de Dios en varias ocasiones, y no solamente en las cosas de la iglesia o en las cosas ministeriales, sino en mi vida particular, en lo secular, he tomado decisiones erradas por precipitarme, por ir por delante, no esperar en el tiempo de Dios, cosa que ahora llevamos un tiempo en el que tenemos que tomar una serie de decisiones también en lo secular y también en lo espiritual, y nos está pasando un poco lo mismo, pero he aprendido, durante todos estos años he aprendido a que tengo que esperar. Y estoy esperando en Dios y estoy viendo resultados. Hace muy poco, estuvimos a punto de tomar una decisión y mi mujer y yo decíamos, no, tenemos que esperar, no siento paz todavía, hay que esperar un poco, tenemos que esperar esta solución. Si la damos nosotros este paso, posiblemente empeoremos la vida de otra persona que saldría afectada, y por supuesto no queríamos eso, queríamos que no fuese así, sino que fuese pues de la mano de Dios, ¿no? El que Él hiciese las cosas, y así ha sido. De repente ha venido una solución que yo no me esperaba, y esa solución nos va a facilitar el tomar esta decisión que teníamos que tomar. Amén. Sin dañar a nadie. Dice en Eclesiastés 3, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Y en Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el tiempo del cumplimiento, me quedé sin... ¿Se oye? Sí. Cuando vino el tiempo del cumplimiento, Dios envió a su Hijo. Dios siempre actúa a tiempo y nosotros tenemos que entrar dentro de los proyectos y los planes de Dios. En Lucas hay el relato de cuando Zacarías, el sacerdote, el padre de Juan, le vino la promesa de que iba a tener un hijo. Su mujer era estéril, ¿verdad? Y le vino la promesa de que iba a tener ese hijo. Todo eso en un largo tiempo, todavía estaba ella estéril, y cuando llegó el tiempo del cumplimiento, su padre Zacarías le pasaron tres cosas. Una, le sobrecogió temor cuando le vino la palabra de la profecía. Le cogió temor, y ese temor le paralizó lo suficiente como para crear incredulidad dentro de su corazón. Eso está en el versículo 20. No lo vamos a leer porque es todo el pasaje. Empieza contándole cuando se le presenta el ángel, cuando le da la promesa, luego cuando el niño nace, luego la preparación y todo lo demás. Entonces es tan largo que no nos conviene. Pero sí le ocurrió eso. Primero le sobrevino temor. A veces cuando te dan una palabra profética, el cumplimiento de esa palabra profética, yo no sé a vosotros, pero a mí sí me ha sobrecogido muchas veces temor, porque a veces la palabra profética, simplemente con el hecho de que te digan, oye, te tienes que ir fuera a las naciones, tú te miras a ti mismo, te metes las manos en los bolsillos, miras la cuenta y dices tú, Dios mío, ¿pero dónde voy? Como tú no proveas, imposible para mí. Y de alguna manera, pues eso te coge cierto temor y te impide lanzarte a hacer las cosas. De todas formas, siempre hay que esperar en el tiempo de Dios. A Zacarías le cogió incredulidad. ¿Por qué? Pues porque su mujer era ya muy vieja, le pasó un poco como a Abraham. Era tan vieja ya que decía, pues esta mujer está estéril, ya es mayorcita, está como que no, se le ha pasado el tiempo. Y eso al final lo paralizó. Solo hasta que se cumplió el tiempo, solo hasta que nació el niño, él estaba mudo, se quedó mudo, no pudo decir ni siquiera el nombre de su hijo cuando a él se le había revelado el nombre.
Y cuando el niño fue puesto en las manos y empezaban a preguntar qué nombre le ponemos, qué le vamos a decir, entonces él abrió la boca y dijo, Juan es su nombre. Así que si esperamos en el tiempo de Dios, en el cumplimiento del tiempo de Dios, Dios te quitará el temor, te quitará la parálisis y se cumplirá la profecía de Dios. Dice que el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Así que es necesario andar también por esos desiertos. Ese tiempo de espera hasta el cumplimiento de las cosas es un tiempo de desierto. Lo hemos hablado muchas veces, yo creo que de eso hay predicaciones para hartarnos. Pero es un hecho. Pasamos por ese tiempo de desierto hasta que se cumple la palabra, hasta que se cumplen las cosas y hasta que nosotros podamos manifestarnos. Fíjate que dice hasta que llegó el tiempo de manifestarse a los hombres. Pues a veces nos precipitamos también en querer hacer cosas que todavía no es nuestro tiempo, pero ocurre. ¿Yo me he traído agua? No, me la he dejado allí. Por favor, Jorge, está allí en la estantería. Ya. Así que eso suele ocurrir también. Si Dios te ha llamado para hacer algo ministerial, bueno, espera en el tiempo de Dios. Espera que se cumplirá. Seguro, seguro. Y si te resistes, Dios va a forzar a la situación para que lo hagas. Pero si la fuerzas tú, posiblemente comiences a dar tropezones y te arrepientas en el camino. Otro ejemplo de otro personaje es Saúl. Conocéis al rey Saúl, ¿verdad? El rey Saúl, después de 2 años ya de su reinado, y yendo a las guerras con los filisteos, en una ocasión en la que el profeta Samuel le dice, espérate, y va a ir a la batalla. Le dice, espérate, no vayas a la batalla. Espérate 7 días aquí que yo venga. Y en el arrecio de la batalla, la gente comenzaba a desertársele, iban a buscarle y claro, estaban asustados. Lógicamente, en una batalla, en una guerra donde te está viniendo el enemigo, lo más normal es que te asustes. Y comenzaron a huir. Y Saúl, en vez de esperar a Samuel que viniese, en vez de esperar los 7 días, cuando ya arreciaba más la batalla y la gente se le desertaba, tomó decisiones equivocadas. Tomó varias decisiones equivocadas. Una de ellas usurpó el lugar del sacerdote. No esperó el tiempo y él ofreció los holocaustos antes de que Samuel viniese. Después de ofrecer los sacrificios, aparece Samuel y le dice Samuel, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Por qué no has esperado el tiempo? Había una promesa. ¿Qué has hecho? ¿Qué ocurre? Que las presiones de la vida, de la sociedad, de lo que tenemos, de todo lo que nos rodea, nos va a impulsar a hacer aquello que no debíamos de hacer, que teníamos que esperar en Dios. Lo mismo que le ocurrió al rey Saúl, nos ocurre a nosotros en la vida también, ¿eh? Muchísimas veces, yo siempre hablo desde mí, muchas veces he tenido que esperar en Dios cosas y no he esperado. Y lo he hecho. Y he usurpado el lugar del que tenía, del tiempo en el que Dios tenía, el tiempo que Dios tenía para mí. Y Saúl no esperó el tiempo. Y a Saúl le ocurrió, le dijo el profeta Samuel, locamente has actuado. Y eso ocurre cuando nos precipitamos. Locamente actuamos si no esperamos en Dios. Y era un rey. Y tenía las promesas. Fíjate que este es un líder de Dios. Si hablamos ministerialmente, era uno de los que Dios había escogido para su propósito. Pero estando dentro de su propósito, habiéndolo escogido como rey, no supo esperar los tiempos de Dios para poder dirigir todo el tiempo su vida. Otro es Moisés. Otro personaje es Moisés. Nosotros en Éxodo
capítulo 2, del 11, 12, 13 y 14, cuenta y narra la historia del principio de cuando Moisés ya es grande y se pone delante se presenta, digamos, al pueblo de Israel. Él sabe que ese es su pueblo y está viendo una situación en la que a uno de sus hermanos pues le están pegando, ¿vale? Y un egipcio. ¿Y qué hace Moisés? Lo defiende y mata al egipcio. Eso es duro, porque defender creyendo que tienes toda la razón y matas... Ay, gracias. Y cogió y enterró en la arena el cuerpo del egipcio. Y después volvió a salir otra vez y encontró a otros 2 hermanos discutiendo. Hebreos, se entiende. Y les dice, bueno, ¿por qué estáis discutiendo si sois hermanos? Se mete en medio, quiere mediar entre la situación que ellos ambos tenían. Y uno de ellos le dice, ¿quién te ha puesto a ti como mediador de nosotros? ¿Vas a matarme a mí también como mataste al egipcio? Y a partir de ese momento, claro, se descubre lo que él creía que no había ocurrido, que era que nadie le había visto, y sí que le habían visto. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, los deseos repentinos, el creer que tú, si Dios te ha llamado, ¿vale?, a hacer algo, como le pasó a él ya creía que era el Salvador de Israel, del pueblo escogido, de los que estaban viviendo en esclavitud, de los que estaban padeciendo. Él creía que ya lo era, pero se anticipó a lo que tenía que hacer. Se anticipó, sí era su propósito, sí Dios le había llamado, está claro, todos sabemos que a lo largo de la Biblia nos relata que sí él era el escogido. Pero desde ese momento hasta cuando sí fue él presentado como tal, pasaron 40 años. 40 años de su vida, no fue inmediatamente. Así como Saúl sí, el apóstol Pablo sí que inmediatamente de tener la revelación con Cristo, el encuentro con Jesús, prácticamente inmediatamente comenzó. Moisés también quería, pero no era su tiempo todavía. Y le ocurrió una cosa, fue inmediatamente. Cuando uno se adelanta a su tiempo, muchas veces cuando uno quiere ejercer su ministerio antes de tiempo, puede sufrirle lo mismo que le pasó aquí a Moisés. Moisés fue rechazado. Moisés fue rechazado directamente. No era su tiempo. Y sí era el escogido, pero todavía no era su tiempo. Entonces, si esperas en Dios y te vas dando cuenta de que el Señor te va guiando y te va a presentar, y en un día determinado, si sigues la instrucción del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo en tu vida, yo sé que cuando llegues ahí vas a saber cuál es tu tiempo, cuál es tu momento. Os puedo decir una cosa que me ha pasado cuando estuvimos nosotros en Alicante, hemos estado 2 años y pico, nada más llegar allí nos presentaron como pastores, así, directamente. Y nos cogieron, mi esposa es testigo de todo eso, y nos cogieron y nos llevaron como pastores y nos presentaron como pastores aquí, allá, allá, allá. Pero yo sentía en mi interior que no era eso, que Dios eso no lo quería para mí. Y yo frené, les dije, no me presentéis así porque yo no soy pastor. Si lo soy algún día será porque Dios quiera, pero ahora mismo yo sé que no lo soy. Porque que sí, que tú eres pastor, que no sé cuánto. Y rechacé todas las invitaciones. Muchos podrían pensar, estás rechazando el llamado de Dios. No, ni mucho menos. Estaba simplemente queriendo situarme en una posición correcta, en saber qué es lo que Dios quería para mi vida. Y ha sido 5 años después, que llevamos ya aquí, en el que ahora Dios está volviendo a decirme qué es lo que tengo que hacer, ¿vale? Y cómo lo tengo que hacer. Entonces, de a poco hay que aprender de la guía del Espíritu y saber exactamente cuándo Dios te está guiando y en qué momento te está guiando y hacia dónde te está guiando y cuándo es tu tiempo. Entonces, si entramos en ese plano de Dios, en el tiempo de Él, yo creo que nosotros podremos ser instrumentos en las manos de Dios, verdaderos instrumentos en las manos de Dios, porque si no, vamos a hacer cosas, pero al final no van a dar fruto. Yo lo sé, yo he hecho cosas y no han dado fruto. Lo sé.
Yo no puedo poner, pero también he visto otros pastores y líderes que también han hecho las cosas así precipitadamente y no han dado fruto, y han pasado los años y han seguido sin dar fruto. ¿Y por qué? Porque no han esperado el tiempo de Dios. Porque no se han alineado tampoco con el propósito de Dios. Y eso sí que puede ser que el llamado lo tengas ya. Si el llamado lo puedes tener ya, le pasó a Moisés. El llamado lo tenía. Se anticipó, lo rechazaron, tuvo que huir y 40 años después Dios lo pone en el lugar que tenía que estar. Otro ejemplo de otro personaje, pero este más íntegro para mí, fue Daniel. El profeta Daniel. ¿Sabéis que los judíos no lo tienen como profeta? Ni lo tienen en sus libros ni nada, lo tienen como aparte, como... Sí, no lo tienen como profeta y está lleno de profecía. Pues Daniel, ¿sabéis que él estaba orando a Dios? Le estuvo clamando al Señor, estaban en esclavitud, le estaba clamando pues a ver cuándo era el tiempo en el que iba Dios a liberarlos y todo eso, y ahí comienza a recibir una serie de visiones proféticas y todo lo demás, que eran prácticamente los imperios que iban a sucederle, como los griegos, estaban en ese momento estaban los persas, ¿no? Los medos y los persas, justo, gobernando, y luego ya pues venían los griegos, que se lo dice, y así sucesivamente, y luego el imperio romano y todo eso. Pero él se puso a orar y el ángel se le apareció 21 días después de su oración y de su petición y del clamor que tenía. Cosa que nos pasa también a nosotros. Yo, por lo menos, te pones a orar y le pides a Dios dirección para cosas, para tu familia, para tus hijos. Señor, no veo el resultado. Padre mío, necesito el resultado. Quiero ver ese resultado ya. Mi esposo que no entra por los caminos, Señor, que está siempre, incluso más lejos que al principio. 1000 cosas. Oramos y queremos los resultados ya. Pero es la constancia y la perseverancia y el no apartarse y el seguir ahí sacrificados por esos hijos, por esos esposos, por esos padres, por quien sea, sacrificados ahí, que al final dará un resultado. A Daniel 21 días después se le apareció el ángel y le dijo, sí, te oímos desde el principio, lo que pasa es que sí hay una guerra espiritual ahí arriba, en los cielos, sí hay una lucha que está impidiendo que llegue, pero llegará, no te preocupes, porque mayor es el que está en nosotros que el que está afuera. Daniel dispuso su corazón, hizo varias cosas. Una, ayunó. Otra, se humilló delante de Dios. Cuando hablamos de humillación, no es solamente el mero hecho de ponerte de rodillas. No, es volcar el corazón. Es derramar el corazón por aquello que estás clamando y pidiendo. Si es por tus hijos, es un clamor por tus hijos. Es un derramar ese corazón y es llorar interiormente. Es sentir tu corazón llorando por ese clamor. Por esos hijos, por esa esposa, por ese padre, por esos hermanos, amigos, vecinos que estás clamando. Y no cesar. Eso para mí es la humillación. Dice también que él dispuso su corazón a entender, y eso es importante, a entender el tiempo. Daniel no fue a las locas, Daniel sí que dispuso el corazón, sí se humilló, pero sobre todo se propuso entender las cosas de Dios, entender los tiempos de Dios. Por eso a él le reveló cosas proféticas, por eso a él le reveló lo que iba a pasar, los gobiernos que venían y lo que le iba a ocurrir al pueblo. Le pudo revelar eso porque él dispuso su mente también a entender los tiempos. Y eso es otra de las cosas que nosotros como cristianos tenemos que tener claro. Tenemos que entender las cosas de Dios para nuestra vida, pero tenemos que entenderlas bien. O sea, eso implica que hay que buscar las cosas de Dios. Que no se trata de que tengamos una reunión un jueves, que tengamos una reunión un miércoles, un domingo y que nos alimentemos únicamente de esto. Hay que entender qué es lo que quiere Dios para mi vida. En mi casa, adaptándola a lo que la Biblia nos revela. Y cuando digo esto, digo, ¿qué te dice la Biblia? Que tienes que esperar, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Que tienes que orar, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Que tienes que disponer tu corazón para humillarlo. Todo eso
No es como en el caso de Daniel, para saber de todos los imperios que no, sino para las cosas cotidianas de nuestra vida. Y si no lo hacemos así, pues no vamos a obtener resultados. Así de sencillo. Y los resultados que tengamos, si nosotros nos precipitamos, pues van a ser los que van a ser. Nosotros hemos pagado y seguimos pagando las consecuencias de cosas mal hechas todavía, después de casi 20 años más de 20 años que estamos en los caminos del Señor. Pero todavía estamos pagando errores del pasado. Por eso hay que afinar mucho. No, hermano, tenemos que lanzarnos, porque Dios me ha dado una promesa, me tengo que lanzar. Vale, haz lo que quieras, te vas a estrellar. Y eso casi te lo digo como una profecía, te vas a estrellar. Pero si esperas en Dios, si verdaderamente dispones tu corazón y tu mente a entenderlo, llegará el momento que lo tendrás claro y a partir de ahí comenzar a funcionar. También comienza a funcionar con el resto del cuerpo. Si no funcionamos con el resto del cuerpo de la iglesia, mal, muy mal. Eso es otra de las cosas que yo me la tengo que aplicar también. Porque siendo un cuerpo tenemos que funcionar como un cuerpo. Y si funcionamos fuera cada uno independientemente, pues estaremos dando un alimento seguramente muy escaso, por un lado y por otro. Así que la humillación, el ayuno, la oración, nuestro entendimiento y la espera son los ingredientes básicos para que se muevan los cielos y haya respuestas aquí en la tierra. Dice Eclesiastés 9:11, esto es buenísimo, ¿sabes? Esto es para desglosarlo y hacer un estudio completo sobre este. Mirad, dice, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontece a todos y a cada uno. Pues esto es lo que quería comentaros y mirad, ha estado... Bueno, esto lo dejo así ya. Yo creo que aquí queda bastante claro, ¿no?, que hay un tiempo para cada cosa y que tenemos que aplicar nuestras vidas precisamente a eso, a saber cuál es el tiempo de Dios para cada uno de nosotros y empezar a funcionar en ello. Sobre todo limando asperezas y quitando cosas. Este tiempo lleva el Señor hablándome mucho y no sé si el próximo domingo voy a compartir los 5 minutos sobre el perdón. Y me ha traído me ha hecho polvo. No, de verdad, me ha hecho polvo. Ha habido una palabra, la palabra de Filipenses, capítulo 2, versículo de 5 en adelante, me ha roto por dentro, hablándome del perdón, del verdadero perdón, de no como nosotros tenemos y entendemos el perdón. Tenemos una manera de recibir, una manera sobre todo de expresar el perdón muy light, demasiado light. Muy, hermano, te pido perdón porque te hice esto, te pido perdón porque te hice aquello otro. Y eso no sirve de nada. Eso no sirve de nada. Filipenses dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de toda su gloria y haciéndose hombre y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz, pero Dios lo exaltó hasta lo sumo. Creo que hay tiempo, ¿verdad? ¿Puedo comentar? Sí. Pues el primer paso del perdón, de un perdón auténtico, es el que Él mismo hizo. Fijaros que lo que dice que Él estando en la condición, siendo Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios, no se quedó ahí. Eso significa que Jesús renunció al yo. Jesús renunció a sí mismo. Y renunciar al yo significa renunciar a todo lo que uno tiene para perdonar a los enemigos, para perdonar a aquellos que lo difaman, para perdonar a los que como nosotros, que ahora nosotros nos vemos desde este lado, pero yo he estado en el otro lado, éramos pecadores
blasfemos, idólatras hasta en algunas cosas. Y sin embargo Jesús se despojó de sí mismo. Ese es el principio que debería de establecerse en el corazón de todo creyente para el perdón. Eso es el principio para el perdón. El segundo paso para el perdón es que dice que Jesús se hizo hombre. Es decir, se metió dentro de cada uno. Es decir, se hizo hombre para poder experimentar como hombre todo lo que el hombre sufre, todo lo que el hombre siente, todo lo que el hombre es. Si una persona que quiere verdaderamente perdonar a otro hermano no hace ese paso, no renuncia a sí mismo, no da el siguiente paso, que es meterse en el problema de la persona, es meterse en el corazón de cada uno, es saber cuál es el problema de aquel que tú has humillado o de aquel que te ha humillado a ti. Si ese paso no se da, estamos todavía a medias, estamos a un largo camino de que el perdón que tú has ofrecido sea un perdón verdadero y sincero. Y el tercer paso es que Dios lo exaltó. Una vez que Jesús renunció al yo, renunció a sí mismo, se hizo hombre, se metió en el problema del otro para saber por qué ha llegado a ese punto. Nosotros no lo sabemos. Cuando alguien te humilla, ¿sabes lo que suele ocurrir? Que empezamos a cavilar y a decir, sí, pero es que me lo ha hecho por esto, porque tiene una manera de pensar, tiene una manera de ser, ha hecho esto con esta maldad o con esta malicia o con aquellas otras cosas. Pero no sabemos exactamente cuál es, porque para eso tienes que meterte en él. Tienes que conocerle, tienes que saber, y eso ya es humillación. Eso ya es renuncia al yo. Eso es dar el paso para poder conocer cuál es el problema de verdad de tu hermano, para poder hacer un juicio justo. Sin eso no hay juicio justo, estamos lejos del perdón, estamos muy lejos del perdón. Yo he oído muchas veces, y al principio cuando me convertí creía esas cosas. No, yo lo he perdonado, pero él sigue por su camino y yo por el mío. Y he visto que a lo largo de los años siguen sin hablarse. 25 años después, quien me dijo eso sigue sin hablarse con su hermano. ¿Qué perdón me estás hablando? Eso es mentira, eso no es perdón. Primer paso, renuncia. Jesús renunció a todo por amor. Segundo paso, por amor, por perdón. Porque ese amor trajo el perdón a la humanidad. Segundo paso, es meterse dentro del problema de la persona. Y tercer paso, la exaltación. Jesús fue exaltado, ¿verdad?, después de hacer esto. Y lo exaltó hasta lo sumo. Pues exaltación significa lo mismo. Significa que tú tienes que empezar a alabar a tu hermano. Significa que una vez reconocido, si lo has perdonado de verdad, te perdone él a ti o no, tú tienes que empezar a exaltarlo. Porque si tú exaltas a tu hermano, si tú lo levantas, si tú no lo hundes, si tú no lo criticas, si tú no juzgas más a tu hermano y realmente trabajas en ese plano de la exaltación de tu hermano, se acabó el problema, porque ahí hay un perdón de verdad. Porque tú ya has pasado de la fase de la renuncia del yo, de meterte en su problema y de exaltarlo para que no sea más humillado y para que no haya más dolor ni le aporten más dolor a tu hermano. Amén. Y ahí me ha roto el Señor porque yo no lo he hecho bien. No lo he hecho bien. Y ese es mi próximo paso de hacer las cosas bien. Esa fase tengo que hacerla carne en mí. Tiene que entrar dentro de mi corazón y hacerlo de verdad. Si no, el perdón no sirve de nada. Pues que Dios os bendiga.